Después de ser asesinada por mi esposo y mi mejor amiga, mi alma se paró en la fila del registro de los muertos. Renacimiento y reencarnación. ¿Qué familia eliges? La parca hojeó su libro de registro, preguntándome con total indiferencia. Miré hacia arriba y señalé el espejo del juicio del alma, que mostraba a la miserable pareja. Se estaban abrazando, celebrando que finalmente se habían deshecho de mí. Sonreí. Su familia. Quiero ser el dulce fruto de su amor. La parca se congeló por un momento, advirtiéndome. Tanta farsa y resentimiento. Ten cuidado. Podría arruinar tu suerte en tu próxima vida. Está bien. Agité mi mano sin darle importancia. En esta vida, voy a volver para ser su pequeña bendición. Al segundo siguiente, fui envuelta en un cálido líquido amniótico, seguido de una mareante sensación de presión, acompañada de un llanto fuerte y penetrante. Yo, Valeria Santoro, nací en este mundo como Elena Castañeda, la hija de mis peores enemigos. Felicidades, señor Castañeda, es una niña sana. Escuche esos pulmones fuertes. La enfermera me limpió y me llevó cuidadosamente hacia la mujer en la cama del hospital, Macarena Vargas, mi antigua mejor amiga. En este momento, su rostro estaba pálido, pero prácticamente brillaba con una luz maternal, falsa y santa mientras me tendía los brazos. Dulce bebé, deja que mami te abrace. Su voz era tan dulce que podría hacerte doler los dientes. ¿Mami? ¿Siquiera eres digna de esa palabra? El milisegundo exacto en que sus yemas de los dedos rozaron mi piel de bebé, sin ninguna advertencia. Desaté el grito más agonizante e histérico de mi vida. Mi chillido fue tan agudo que destrozó el ambiente cálido y pacífico de la sala de partos. Las enfermeras y el médico saltaron asustados. Macarena estaba tan aterrorizada que le temblaron las manos, casi tirándome al suelo. ¿Qué pasa? Estaba perfectamente bien hace un segundo. La enfermera rápidamente me arrebató. El momento en que salí de los brazos de Macarena, mi llanto se cayó instantáneamente en suaves gemidos. Los recién nacidos a veces simplemente se sienten inseguros, explicó el médico casualmente, sin darle mucha importancia. Pero el rostro de Macarena ya se había vuelto ligeramente pálido, una vez que regresamos a la finca Castañeda. Siempre y cuando Macarena se acercara a 3 pasos de mí, una alarma interna se disparaba. En el instante en que intentaba abrazarme, yo me transformaba instantáneamente de una dulce bebé con aspecto de muñeca a un erizo furioso. Mis diminutas extremidades se agitaban salvajemente. Mis afiladas uñas de bebé arañaban cualquier piel expuesta en su rostro, cuello y brazos. ¡Ay! Jadeó Macarena de dolor. Miró hacia abajo y vio 3 rasguños rojos brillantes en su brazo liso. Aprovechando el momento, comencé a llorar aún más fuerte, luciendo como si yo fuera la que había sufrido algún horrible abuso. ¿Qué está pasando aquí? Mauricio Castañeda entró corriendo al escuchar el ruido, solo para presenciar esta misma escena. Macarena tenía sangre en el brazo mientras su hija, en sus brazos, gritaba a todo pulmón, luciendo como si la estuvieran torturando. Yo no sé, ella simplemente comenzó de repente. El rostro de Macarena estaba blanco. Mauricio me tomó impacientemente de sus brazos. El momento en que toqué su pecho, mi llanto se detuvo al instante. Dejé escapar 2 hipos patéticos e inocentes. Enterré mi carita sonrojada contra su cálido pecho. Encontré un lugar cómodo y me quedé profundamente dormida. El contraste entre esta bebé angelical y tranquila, y el monstruo de hace un segundo, era del día a la noche. Mauricio miró al ángel en sus brazos, luego a los rasguños sangrientos en el brazo de su esposa. Sus cejas se fruncieron en un ceño profundo. A partir de ese día, esta se convirtió en la rutina diaria en la casa Castañeda. Si Macarena me sostenía, la arañaba y lloraba como si el mundo se acabara. Si Mauricio, el abuelo Aurelio, la abuela Estela, o incluso la niñera Jimena me sostenían, yo era dulce y tranquila como una muñeca de porcelana, antes de que tuviera siquiera un mes de edad. Los brazos de Macarena estaban cubiertos con un mosaico de cicatrices nuevas y viejas. Tenía que usar gruesas capas de corrector solo para ocultar las marcas de garras en su rostro, y el rumor de que la pequeña heredera de la familia Castañeda había nacido para odiar a su madre comenzó a extenderse silenciosamente entre la alta sociedad. Esa noche, el labio de Macarena fue arañado y abierto por mí una vez más. Ella finalmente estalló. ¿Qué quieres de mí? Cerró de golpe la puerta del dormitorio, mirándome en mi cuna, gritando con una voz baja y distorsionada. ¿Eres un diablo? ¿Por qué solo me haces esto a mí? Abrí mis ojos grandes, claros e inocentes, mirándola en completo silencio. Sí, soy el demonio que regresó para arrastrarte al infierno. Al ver que no estaba llorando ni haciendo ningún sonido, la cordura de Macarena regresó un poco, respiró hondo, tratando de consolarse a sí misma. Solo eres una bebé que no sabe nada, ¿no entiendes? Su mano tembló mientras se acercaba a mí de nuevo, como si intentara probarse algo a sí misma. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mauricio entró, llevando un vaso de leche tibia. Lo que vio fue el rostro retorcido y enojado de su esposa, y su mano extendiéndose hacia su hija en un gesto amenazante. Macarena, ¿qué estás haciendo? Se abalanzó hacia adelante, protegiéndome fuertemente en sus brazos. La mirada que le dirigió fue helada, llena de absoluta decepción. No hice nada, solo quería abrazarla, suplicó Macarena con desesperación. Mauricio me abrazó fuerte, dándome suaves palmaditas en la espalda. Luego, sin siquiera mirar a Macarena, dijo fríamente: si la odias tanto, mantente alejada de ella. A partir de ahora, Jimena cuidará de ella. Desde que sus derechos maternales le fueron prácticamente arrebatados, el estatus de Macarena en el hogar se desplomó. Pasó de ser la señora de la mansión a un fantasma invisible y no deseado que solo resultaba ser una madre en papel. Mauricio se volvía más frío con ella cada día, mientras que el abuelo Aurelio y la abuela Estela ignoraban su existencia por completo. Solo durante las reuniones familiares de la alta sociedad, donde necesitaban montar un espectáculo para los medios, se le permitía abrazarme, fingiendo que éramos una madre e hija amorosas, bajo el amor mimado de todos. Crecí hasta cumplir 2 años. Comencé a decir algunas palabras simples y entrecortadas. Cada palabra estaba calculada con absoluta precisión. En la gala del 70º cumpleaños del abuelo Aurelio, la mansión Castañeda estaba repleta de invitados de élite y medios de comunicación. Yo llevaba un vestido rojo de diseñador hecho a medida, luciendo como un perfecto angelito. El abuelo me sostenía con orgullo en sus brazos, absorbiendo los cumplidos de todos. Macarena estaba a un lado con un vestido caro, su maquillaje pesado ocultando su rostro pálido, forzando una sonrisa rígida. Yo sabía lo que estaba esperando. Esperaba la oportunidad de mostrar su amor maternal en público, para salvar su reputación. Efectivamente. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, tomó un plato pequeño con una rebanada de tarta de vainilla. Caminó hacia mí con pasos elegantes y gráciles, su voz goteando dulzura. Elena, mi dulce bebé, ven con mami, deja que mami te dé un poco de pastel. Ella había apostado por el hecho de que yo no me atrevería a hacer una escena frente a tantos invitados distinguidos. Lástima para ella. Adivinó mal. Había esperado este día por demasiado tiempo.
Inmediatamente me retorcí para salir de los brazos del abuelo, deslizándome hacia el suelo. Retrocedí frenéticamente, mirándola como si fuera una pila de desechos tóxicos. Mi carita estaba llena de puro terror y resistencia. No. Gimoteé con una voz temblorosa de bebé. La sonrisa de Macarena se froce. Los familiares e invitados circundantes volcaron sus ojos, ansiosos por un poco de drama. Elena, sé buena. Mami no te hará daño. Entró en pánico, dando otro paso adelante, intentando agarrar mi mano. Ahora levanté mi mano, usando cada onza de mi fuerza de niña pequeña, para señalar directamente a su rostro, que ahora estaba ligeramente distorsionado por el miedo. Luego canalicé todo el odio y la rabia asesina de mi vida pasada, condensándolo en la maldición más cruel, a través de la boca de una niña de 2 años, palabra por palabra. Grité a todo pulmón: mujer mala, asesina. Todo el salón de baile cayó en un silencio sepulcral y horrorizado. Todos me miraron. Luego a Macarena, cuyo rostro se había vuelto tan blanco como una sábana. ¿Asesina? ¿Qué acaba de decir? ¿Escuché bien? Dios mío, ¿está poseída esta niña? Los susurros corrieron entre la multitud como un maremoto. El abuelo y la abuela fueron los primeros en reaccionar. La abuela me arrebató en sus brazos, frotando frenéticamente mi espalda para consolarme. No te asustes, Elena. ¿Tuviste una pesadilla? No digas esas tonterías. Mientras tanto, todo el color desapareció del rostro de Mauricio. Macarena perdió completamente la cabeza. Yo no fui. Chilló, apuntándome con un dedo tembloroso, su voz salvaje e histérica. Es ella. Esta pequeña mocosa está mintiendo. No es normal. Es un demonio. Una madre llamando a su propia hija de 2 años mocosa, y demonio frente a toda la alta sociedad de la ciudad. Cállate la boca. Mauricio se acercó furioso y la abofeteó con fuerza en el rostro. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a decirle eso a una niña de 2 años? Escondí mi rostro en el hombro del abuelo. Ver a los 2 asesinos volverse el uno contra el otro trajo una emocionante oleada de pura satisfacción a mi alma. El desastre en la gala de cumpleaños fue la gota que colmó el vaso para Macarena. Mujer loca, esposa amargada, la madre maldecida por su propia hija. Estas etiquetas se pegaron a ella como alquitrán caliente. Ya ni siquiera podía mantener la cabeza en alto en la casa Castañeda. Mauricio la evitaba como si fuera la peste. De hecho, parecía creer el rumor de que yo era algún espíritu vengativo. Todos los días después del trabajo, se encerraba en su estudio. Prefería mirar a la pared que mirar a su propia esposa, completamente aislada. El estado mental de Macarena se deterioró rápidamente. Ya no se atrevía a acercarse a mí, pero cada vez que me miraba, sus ojos estaban llenos de odio venenoso. Comenzó a jugar juegos mentales pasivo-agresivos conmigo. A propósito, tiraba mi leche. Hacía ruidos fuertes y discordantes mientras yo dormía, y me pellizcaba los brazos con fuerza cuando nadie miraba. Soporté todo eso en silencio porque sabía que solo estaba haciendo un berrinche desesperado, y yo estaba esperando la oportunidad perfecta para enviarla directamente al infierno. Esa oportunidad llegó en forma de una caja de música de cristal, escondida en lo profundo de su tocador de joyas. Era el regalo de aniversario que Mauricio le había dado justo después de que se enteró de que estaba embarazada de mí. Me deslicé silenciosamente en su habitación. Arrastré un taburete del tocador, me subí a la mesa de maquillaje y saqué la brillante caja de música de cristal. Sin un segundo de duda, la levanté muy por encima de mi cabeza y la estrellé contra el suelo de mármol, con un fuerte estallido. La caja de música explotó en un millón de pedazos afilados. Luego, dejando que los recuerdos de mi muerte brutal y mi vida pasada inundaran mi mente, convertí esa evidencia rota en la prueba que necesitaba. Un pequeño corte en mi brazo, culpado al cristal roto, una mancha en mi oso de peluche favorito. Salí corriendo de la habitación aferrándome a la evidencia, mi cuerpo temblando. Abuelo. Mi grito lloroso y aterrorizado resonó por los pasillos, atrayendo a todos corriendo en pánico. Me vieron parada ahí, mi ropa desordenada, mi cuerpo temblando, aferrada a un oso de peluche manchado. Un pequeño corte en mi brazo. ¡Dios mío, Elena! La abuela dejó escapar un jadeo horrorizado, corriendo hacia mí primero. Me sumergí directamente en los brazos de la abuela, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Usando mi vocabulario roto cuidadosamente practicado, tejí la mentira perfecta. Mami, mala, a mami no le gusta Elena. Sostuve el oso de peluche manchado, llorando hasta casi desmayarme. Roto, el juguete está roto. Finalmente, extendí mi brazo, gimiendo suavemente. Ay, duele. Cada palabra se sintió como un golpe físico al corazón de todos. Macarena se quedó helada en la puerta. Miró la pequeña herida en mi brazo. Luego sus propias manos vacías. Su mente se quedó completamente en blanco. No. Su defensa sonó patética y hueca. Eres un monstruo absoluto. El cuerpo del abuelo tembló de pura rabia. La señaló con un dedo. Sus ojos prácticamente escupiendo fuego. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a Elena? La familia Castañeda no tiene lugar para una mujer enferma y retorcida como tú. Mauricio también estaba completamente conmocionado por la escena. Me miró, luego a la frenética y gritona Macarena. La última pizca de afecto que tenía por su esposa fue reemplazada instantáneamente por disgusto, mientras me llevaban para que me cuidaran. Apoyé mi cabeza en el hombro del abuelo, por encima de los hombros de la multitud en pánico. Miré hacia atrás a Macarena, cuyo rostro ahora estaba muerto y hueco. Le articulé silenciosamente 2 palabras. Muérete. Ella entendió, me miró y finalmente dejó escapar un chillido espeluznante y no humano de puro terror. Me convertí en el tesoro más preciado y delicado de la familia Castañeda. A donde quiera que iba, la gente me trataba como si fuera de cristal. El abuelo contrató a 2 guardaespaldas privados para vigilarme las 24 horas del día. Su único trabajo era asegurarse de que Macarena nunca se acercara a 10 pies de mí. Macarena, por otro lado, fue puesta bajo arresto domiciliario en su dormitorio. Escuché que se volvió completamente loca, rompiendo todo en su habitación, gritando que yo era un demonio y que me había hecho esto a mí misma. Pero por supuesto, nadie le creyó. ¿Quién creería los desvaríos frenéticos de una abusadora de menores? Pero sabía que esto no era suficiente. El arresto domiciliario era solo el comienzo. Quería que se fuera de esta casa y de mi vida permanentemente. El encierro era solo una correa, y las correas podían aflojarse. Un sirviente podía ser sobornado, una puerta podía quedar sin llave, una mujer culpable podía fingir estar enferma y obtener simpatía de algún médico que amaba más las lágrimas frágiles que la evidencia. No, Macarena tenía garras, Mauricio tenía las manos limpias. Eso solo significaba que se lavaba más rápido. Todos en la familia Castañeda pensaban que Macarena era el peligro. Tenían razón a medias, lo cual a menudo era más peligroso que estar equivocado. Macarena era ruidosa, se estaba quebrando, arañaba las paredes de su propio castigo como un animal atrapado. Mauricio, sin embargo, todavía caminaba por la casa con trajes a medida, cargándome suavemente, besándome la frente al abuelo Aurelio, y diciendo cosas como: debí haber protegido a Elena antes.
Cada vez que me sostenía, yo apoyaba mi mejilla contra su pecho y sonreía como una dulce hijita. Mauricio me sostenía como un tesoro, porque no sabía que estaba arrullando su propio veredicto hasta dormirlo. Macarena pensó que la maternidad la haría intocable. Qué lástima. Dio a luz a su testigo, durante 3 días. Me porté bien. Bebí mi leche. Jugué con bloques. Dejé que Jimena me trenzara mi suave cabello de niña pequeña. Aplaudí cuando la abuela Estela me mostró libros de imágenes. Dormí cuando el abuelo Aurelio me daba palmaditas en la espalda. Una niña perfecta. Una niña curada. Un pobre angelito recuperándose de su terrible madre. Luego, en la cuarta noche, Macarena se escabulló de su habitación. Las luces del pasillo eran tenues. Jimena había ido al baño de la guardería a lavar mi vaso. Los guardaespaldas estaban cerca de las escaleras, hablando en voz baja con el ama de llaves. Macarena apareció en la puerta semiabierta de la guardería con un camisón pálido, el cabello suelto alrededor de su rostro. La mujer que una vez flotó por la alta sociedad como un cisne blanco, ahora parecía un fantasma arrastrado a través de espinas. Me senté en mi cuna, sosteniendo un conejo de peluche. Ella me miró. Yo le devolví la mirada. Sus labios se movieron sin sonido al principio. Luego las palabras salieron bajas y temblorosas. Pequeño monstruo, arruinaste todo. Parpadeé mis ojos grandes e inocentes. Se agarró del marco de la puerta. Lo sabes, ¿verdad? Me miras como lo hacía ella, como lo hacía Valeria. Al escuchar mi antiguo nombre, mis diminutos dedos se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Macarena se acercó más. Debiste quedarte muerta. El monitor de bebé junto a la cuna brillaba suavemente. Jimena lo había encendido después del incidente de la caja de música, porque la abuela Estela quería pruebas y Macarena alguna vez se me acercaba de nuevo. Macarena no se dio cuenta. La gente culpable a menudo teme a los fantasmas y olvida las máquinas. Incliné la cabeza, luego abrí la boca. Mami dijo muerta. Macarena se congeló. El vaso en la mano de Jimena se hizo añicos en el baño. En cuestión de segundos, los pasos retumbaron por el pasillo. La abuela Estela llegó a la guardería primero, con la bata envuelta alrededor de sus hombros, el rostro pálido y afilado. El abuelo Aurelio venía justo detrás de ella. Mauricio lo siguió al final, con el cabello húmedo, su expresión ya organizándose en una paternidad preocupada. Jimena estaba de pie cerca de la puerta del baño, temblando, con una mano presionada sobre su boca. La abuela Estela me miró a mí y luego a Macarena. ¿Qué dijiste? Macarena retrocedió. Nada, no dije nada. Abracé a mi conejo y temblé en el ángulo perfecto. Jimena agarró el receptor del monitor de bebé con hands temblorosas y presionó reproducir. La voz de Macarena llenó la guardería. Me miras como lo hacía ella, como lo hacía Valeria. Debiste quedarte muerta. El aire cambió. El rostro de la abuela Estela pasó de pálido a blanco. Los ojos del abuelo Aurelio se entrecerraron. Mauricio se quedó muy quieto. Demasiado quieto. Esa fue la primera grieta en su máscara limpia. Macarena se abalanzó hacia el monitor. Apágalo. Esa niña está tergiversando todo. No es normal. Sé que es Valeria. La abuela Estela se movió antes que nadie. La bofetada fue fuerte y final. La cabeza de Macarena se giró hacia un lado. Se tambaleó hacia atrás, con una mano contra la mejilla, los ojos muy abiertos por la incredulidad. La abuela Estela se paró frente a mi cuna. Eso fue por tocar a Elena. La policía puede encargarse de lo que le hiciste a Valeria. La habitación se congeló. Incluso el abuelo Aurelio miró a su esposa. La boca de Macarena se abrió. Mauricio habló rápidamente. Demasiado rápido. Madre, no digas cosas así. Macarena está inestable. No sabe lo que dice. La abuela Estela no apartó la mirada de Macarena. No, creo que sabe exactamente qué nombre acaba de usar. Macarena comenzó a temblar. Quiero salir de esta casa. La voz del abuelo Aurelio era fría. Dejarás la casa principal esta noche. Ala de invitados, 2 guardias, sin contacto con Elena. Mauricio dio un paso adelante. Padre, esto es demasiado. Necesita un médico. Necesita una puerta cerrada hasta que yo decida si necesita un abogado. Macarena se volvió hacia Mauricio, con los ojos llenos de pánico. Di algo. Él la miró a ella, luego a mí, luego a sus padres. Su rostro se suavizó en dolor. Tal vez Macarena nos ha estado ocultando algo a todos. Ah, ahí estaba. Mi antiguo esposo. Siempre elegante mientras afilaba el cuchillo. Macarena también lo escuchó. Sus labios se separaron lentamente. No por sorpresa, sino por traición. Se preparaba para abandonarla. Perfecto. El amor como el de ellos nunca fue un fuego, era gasolina esperando un fósforo. Esa noche, la casa no durmió. Macarena fue trasladada al ala de invitados mientras gritaba que yo era Valeria, que yo sabía cosas, que ninguna niña miraba a una madre de esa manera. Los guardias no le miraron a los ojos, los sirvientes susurraban en los rincones. Jimena durmió en un pequeño sofá junto a mi cuna, con una mano descansando cerca de la manta como si tuviera miedo de que yo desapareciera si ella parpadeaba. Por la mañana, el abuelo Aurelio convocó una reunión familiar. Me senté en el regazo de la abuela Estela en el solarium, usando un suave vestido amarillo y masticando el borde de un bloque de madera. Mauricio se sentó frente a nosotras. Su postura era tranquila, sus ojos no. El abuelo Aurelio colocó la grabación del monitor de bebé sobre la mesa. Macarena dijo el nombre de Valeria. Mauricio suspiró. Ella ha sido mentalmente frágil durante mucho tiempo. La muerte de Valeria nos afectó a todos. Tal vez Macarena nunca se recuperó. Casi me reí. Mi asesino, hablando con ternura sobre mi muerte. Los hombres que entierran a las mujeres aman hablar por ellas después. La abuela Estela acarició mi cabello. Sus manos estaban frías. Elena, niña dulce. Su voz era suave. ¿Puedes dibujar para la abuela? Dejé caer el bloque y alcancé los crayones. Jimena trajo papel. Dibujé mal, por supuesto. Tenía 2 años. Las manos diminutas no podían crear obras maestras, pero aún podían arruinar vidas. Una mujer de rojo. Un hombre. Otra mujer. Un cuadrado oscuro que parecía una puerta. Escaleras largas. Una bufanda. Los dedos de la abuela Estela dejaron de moverse en mi cabello. ¿Quién es esta? Señalé a la mujer de rojo. Valeria. Mauricio inhaló suavemente. Señalé a la otra mujer. Mami. Luego al hombre. Papi. Finalmente, levanté mi crayón. Miré directamente a Mauricio y sonreí. Papi también mintió. El solarium se volvió frío. Mauricio se levantó de su silla. Está repitiendo las cosas que escuchó de Macarena. Nunca nos ha escuchado mencionar el nombre de Valeria. Susurró la abuela Estela. Madre, siéntate. Él se sentó lentamente. El abuelo Aurelio miró el dibujo durante un largo rato. Luego lo dobló una vez y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Su voz fue lo suficientemente baja como para aterrorizar a la habitación. Si esto es cierto, no crié a un hijo, crié a un asesino con mi apellido. El rostro de Mauricio se volvió gris. Esa tarde, gateé hacia la antigua sala de música. Jimena me siguió de cerca, preocupada. Señorita Elena, no tan rápido.
Seguí gateando hasta que llegué al piano de cola. La habitación había estado cerrada con llave durante años después de que Valeria Santoro muriera. Mauricio les había dicho a todos que lo entristecía. ¡Qué conmovedor! Un viudo sufriendo tan profundamente que encerró la habitación donde su esposa alguna vez había tocado música. Golpeé mi manita contra el costado del banco del piano. Tesoro. Jimena se agachó a mi lado. Tesoro, cosa bonita, de Valeria. La abuela Estela, que había estado de pie en la puerta. De repente se tapó la boca. Se acercó y se arrodilló. Su falda de seda acumulándose a su alrededor. ¿Dónde, bebé? Señalé el fondo del banco del piano. Jimena trajo una pequeña herramienta. Uno de los paneles laterales se deslizó y se soltó con un leve clic. Adentro había polvo, una vieja bolsa de terciopelo, y una tira de seda roja doblada alrededor de algo plateado. La abuela Estela lo abrió. Un relicario cayó en su palma. Todo su cuerpo tembló. Valeria llevaba esto puesto la noche en que murió. Dentro del relicario había una pequeña foto de Valeria sonriendo junto a la abuela Estela en un concierto benéfico. Antes de Mauricio, antes de Macarena, antes de la muerte, detrás del relicario había una pequeña grabadora, vieja pero intacta, envuelta en la bufanda rota. La abuela Estela cerró los dedos alrededor de ella como si pudiera sangrar. Esa noche, el abuelo Aurelio no confrontó a Mauricio. Así fue como supe que él realmente era peligroso. La rabia grita, el poder investiga. Trajo al antiguo abogado de la familia Castañeda, a un capitán de policía retirado que le debía una deuda de vida, y a un contador que parecía que ni el polvo podía esconderse de él. Reabrieron el archivo del patrimonio de Valeria. Encontraron firmas falsificadas, una transferencia de fideicomiso revisada con fecha de 2 días después de mi muerte, documentos de seguros ajustados 3 meses antes, mensajes entre Mauricio y Macarena disfrazados bajo una cuenta comercial compartida. Luego se restauró la grabadora. La abuela Estela escuchó primero. Yo estaba en sus brazos. El crujido comenzó. Luego la voz de Valeria llenó la habitación. Mi voz, mayor, más clara, aterrorizada pero furiosa. Mauricio, si la querías a ella, podrías haberte divorciado de mí. No tenías que destruirme. Una pausa. Siguió la voz de Macarena, dulce incluso entonces. Las esposas muertas no firman papeles de divorcio. La abuela Estela hizo un sonido como si algo se hubiera roto dentro de su pecho. Luego Mauricio. Suficiente, después de esta noche todo sale según el plan. El resto se disolvió en estática y movimiento amortiguado. No gráfico, no claro, lo suficientemente claro. El informe reabierto confirmó más tarde lo que sugería la grabación. Valeria no se había caído por accidente del balcón de la sala de música. La habían acorralado allí. La puerta se había abierto desde adentro, y su muerte se había disfrazado de dolor antes de que la sangre siquiera se secase. El abuelo Aurelio se paró en la ventana de espaldas a nosotros. Durante mucho tiempo, nadie habló. Luego se volvió. Su rostro ya no era viejo. Estaba tallado en juicio. Ni una sola palabra para Mauricio. Todavía no. La trampa llegó 4 días después. La familia Castañeda ya había programado la gala benéfica conmemorativa de Valeria Santoro. Mauricio la había fundado después de mi muerte. Por supuesto. Había planeado dar un discurso sobre la curación, el legado y la protección de las mujeres vulnerables. Admiraba su coraje. No muchos asesinos se paran debajo de un retrato de su víctima y piden aplausos. Macarena fue traída bajo guardia porque el abuelo Aurelio quería que el mundo viera a la feliz familia Castañeda, recuperándose del escándalo. Esa era la excusa oficial. La verdadera razón era mucho más bonita. Una rata se acorrala mejor cuando ambas salidas arden. El salón de baile estaba lleno de nuevo. A la alta sociedad le encantaba la tragedia cuando venía con champán. El retrato de Valeria colgaba sobre el escenario. Yo, en mi vida pasada, sonriendo con un vestido blanco junto a un piano de caridad, mis ojos parecían lo suficientemente vivos como para acusar a todos. Mauricio estaba en el podio conmigo en sus brazos. Un padre devoto, un exmarido en duelo, un hombre que protegía a su hija de una esposa inestable. Las cámaras destellaron. Besó la parte superior de mi cabeza. Quería morderlo. En cambio, sonreí. Me llamaron su bendición. Yo era más bien una sentencia retrasada. Mauricio comenzó su discurso. Valeria Santoro era una mujer de gracia, compasión y fuerza. Perderla nos cambió a todos. A menudo me pregunto qué diría si pudiera ver a esta familia ahora. Creo que querría paz. Querría sanación. Querría que protegiéramos a los inocentes. El abuelo Aurelio estaba cerca del frente con las manos entrelazadas sobre su bastón. El rostro de la abuela Estela estaba pálido pero firme. Jimena estaba lo suficientemente cerca para atraparme si era necesario. Macarena estaba sentada bajo guardia a un lado, con los dedos apretados, los ojos yendo de mí a Mauricio. Su maquillaje ya no podía ocultar el miedo. Mauricio continuó. Como viudo de Valeria, he tratado de honrar su memoria. Levanté la cabeza de su hombro. ¿Papi? El micrófono captó mi pequeña voz. Mauricio se detuvo, sonriendo con rigidez. ¿Sí, cariño? Lo miré con toda la inocencia que una cara de 2 años podía llevar. Papi, ¿por qué mami dijo que las esposas muertas no firman papeles? El salón de baile murió. No se cayó. Murió. Mauricio dejó de respirar. Macarena hizo un sonido estrangulado. El abuelo Aurelio levantó una mano. La pantalla gigante detrás de Mauricio se iluminó. Primero apareció el relicario de Valeria, luego la bufanda roja, luego los documentos falsificados del patrimonio, luego los documentos del seguro, luego los mensajes. Mauricio. Una vez que Valeria firme, todo estará limpio. Macarena, ella nunca firmará. Mauricio, entonces nos aseguramos de que no pueda detenerlo. Macarena, las esposas muertas no firman papeles de divorcio. Luego se reprodujo la grabación. Mi antigua voz llenó la habitación. Mauricio, si la querías a ella, podrías haberte divorciado de mí. No tenías que destruirme. La respuesta de Macarena resonó bajo los candelabros de cristal. Las esposas muertas no firman papeles de divorcio. Siguieron las palabras finales de Mauricio. Suficiente, después de esta noche, todo sale según el plan. A un invitado se le cayó una copa de champán. El sonido se hizo añicos por el suelo. Macarena gritó. Apágalo. Esa cosa está mintiendo. Es Valeria. Regresó. Les dije que había regresado. Mauricio se abalanzó hacia la mesa de control. La seguridad lo bloqueó. Macarena está inestable. Su voz crujió por el micrófono. Todos escucharon cómo habla. Ha estado obsesionada con la muerte de Valeria durante años. Macarena se volvió hacia él tan rápido que hasta yo casi aplaudí. No te atrevas a actuar como un inocente. Tú abriste la puerta. Me dijiste que nadie le creería. La habitación inhaló a la vez. Los ojos de Mauricio ardían. ¡Cállate! No. Macarena se rió, salvaje y rota. No, Mauricio, ¿lo prometiste? ¿Prometiste que las esposas muertas no regresan? Ahí estaba. El último clavo, público, brillante, imposible de boring. La abuela Estela me tomó de los brazos de Mauricio antes de que se diera cuenta de que ella se había movido. Jimena se paró frente a nosotras. Mauricio me alcanzó. Elena, ven con papi. Apoyé mi mejilla en el hombro de la abuela Estela. No.
Una pequeña palabra, una sentencia de muerte. El abuelo Aurelio caminó hacia el escenario. No gritó, no tembló, no miró a los invitados ni a las cámaras, solo a Mauricio. Un Castañeda puede perder dinero, reputación, incluso sangre, pero perdiste el derecho de ser llamado mi hijo. Mauricio se tambaleó. Padre, escúchame. No, ella los hechizó a todos. Macarena está enferma. La niña está repitiendo. La voz de la abuela Estela lo interrumpió. Esta niña no es tu maldición, es la testigo de Valeria. Miré a Mauricio. Por un segundo, le dejé verlo. No a la bebé, no a Elena, a Valeria. Sus ojos se agrandaron. Sonríe suavemente con mi boca diminuta. No me protegiste de un monstruo, papi. Te casaste con tu cómplice. La habitación estalló. Los reporteros gritaron. Los invitados se pusieron de pie. Macarena sollozó y se rió al mismo tiempo. Mauricio intentó moverse hacia el abuelo Aurelio, pero los investigadores que esperaban en la entrada lateral entraron con agentes de policía detrás de ellos, sin persecución dramática, sin gran escape. Solo esposas bajo el retrato de Valeria Santoro, Mauricio Castañeda, el viudo en duelo, el buen padre, el hijo de manos limpias de la familia Castañeda. Fue arrestado mientras la voz de su esposa muerta aún resonaba por los altavoces. Macarena gritó cuando se la llevaron también. Es Valeria, pregúntale a esa niña, ella lo sabe. Nadie escuchó, no porque estuviera equivocada, sino porque había pasado demasiado tiempo haciendo que la verdad sonara a locura. Cuando pasaron a Mauricio frente a mí, se detuvo. Elena. Incliné la cabeza. Su voz se desmoronó. Eres mi hija. No. Había usado esa palabra solo porque la venganza necesitaba un cuerpo pequeño. Sonríe. Nadie más escuchó las palabras que le susurré en la manga a la abuela Estela. No, yo fui tu sentencia. Después de la gala, la familia Castañeda no se escondió. El abuelo Aurelio se negó. A la mañana siguiente, emitió una declaración pública. Mauricio Castañeda fue destituido de todos los cargos de la familia Castañeda, su herencia fue congelada, su authority sobre mí fue revocada en espera de órdenes judiciales. La abuela Estela solicitó la tutela. Jimena dio testimonio sobre el comportamiento de Macarena. Se reabrieron los antiguos documentos del patrimonio. El fideicomiso de Valeria Santoro, robado mediante documentos falsificados y un dolor astuto, fue restaurado en un fondo protegido a mi nombre. Macarena perdió todos los derechos maternales primero. Mauricio perdió los derechos paternales poco después. El tribunal lo llamó tutela. Yo lo llamé finalmente respirar. Los juicios tomaron tiempo. A los adultos les encantaba fingir que la justicia era lenta porque la verdad era complicada. No era complicada. Mauricio quería el dinero de Valeria, el estatus de Valeria y a Macarena en la cama de Valeria sin divorciarse. Macarena quería la vida de Valeria, y pensó que la traición contaba como romance. Si la casa robada era lo suficientemente grande, simple, feo, humano, en el tribunal, se volvieron el uno contra el otro exactamente como se esperaba. Macarena señaló a Mauricio con manos temblorosas. Amabas su dinero más de lo que alguna vez me amaste a mí. El rostro de Mauricio se retorció. Lo arruinaste todo. Me senté a salvo entre la abuela Estela y el abuelo Aurelio, usando un vestido azul marino y calcetines blancos. Jimena estaba detrás de mí, con una mano descansando en mi silla. La grabación los quemó a ambos. Los documentos falsificados enterraron lo que quedaba. Se presentaron testigos, antiguos sirvientes, la ama de llaves jubilada que recordaba haber escuchado a Valeria llorar en la sala de música, el conductor que había sido enviado temprano esa noche, el contador que admitió que Mauricio lo había presionado para procesar documentos después de la muerte de Valeria sin hacer preguntas. La muerte de Valeria Santoro fue reclasificada. Su nombre fue limpiado. Su retrato ya no colgaba como el trágico adorno de Mauricio Castañeda. Volvió a la sala de música, donde la abuela Estela colocaba lirios frescos debajo cada semana. Pasaron los años. Crecí más. La casa cambió. Las habitaciones de Macarena fueron vaciadas. El estudio de Mauricio fue cerrado con llave. Luego vaciado. Luego convertido en una biblioteca para mí. La sala de música se abrió de nuevo. La abuela Estela me enseñó la canción favorita de Valeria en el piano, fingiendo no llorar cuando mis pequeños dedos encontraban la melodía con demasiada facilidad. El abuelo Aurelio envejeció rápidamente después de perder a su hijo. Pero nunca me miró con culpa. Una noche de invierno, cuando tenía 10 años, lo escuché hablarle al retrato de Valeria. Te fallé, niña. Me quedé afuera de la puerta y no dije nada. Algo de culpa pertenecía a los vivos. No tenía interés en cargarla por ellos. Jimena se quedó. Por supuesto que se quedó. Se convirtió en más que una niñera. Fue la primera persona en esta vida cuyo amor llegó sin sangre, culpa o actuación, cuando las pesadillas me despertaban. Se sentaba junto a la cama y tarareaba hasta que mi respiración se calmaba. ¿Mal sueño, señorita Elena? A veces casi respondía honestamente. No, mal recuerdo. Cuando cumplí 18 años, el resto de la herencia restaurada de Valeria se transfirió completamente a mí. El abuelo Aurelio me entregó los documentos él mismo. El nombre de Valeria está limpio. Sus bienes son tuyos. No le debes nada a la familia Castañeda. Toqué la carpeta. Lo sé. Sus viejos ojos se suavizaron. ¿Lo sabes? Miré hacia la sala de música, luego a Jimena en la puerta, luego a la abuela Estela, que fingía arreglar flores mientras escuchaba abiertamente. Sí. 2 semanas después visité la prisión, no por piedad. La piedad es un lujo para las personas que no fueron asesinadas. Mauricio parecía mayor de lo que debería. Su cabello se había vuelto gris en las sienes. Sus manos temblaron cuando me vio. No por amor, por el reconocimiento que había pasado años tratando de negar. Viniste. Quería ver si los fantasmas envejecen. Su rostro se tensó. Elena, me equivoqué. Fui egoísta, fui débil, pero te amé como a mi hija. No. Amabas al bebé que aún no podía testificar. Las lágrimas llenaron sus ojos. Eres mi hija. Me incliné más cerca del cristal. No. Fui tu sentencia. Se cubrió el rostro. Me fui antes de que pudiera convertir el arrepentimiento en otra actuación. Macarena estaba peor. Había mantenido su belleza en pedazos, como un espejo roto arreglado para parecer entero desde lejos. El momento en que me vio, sus lips comenzaron a temblar. Elena. Me senté. Apretó ambas manos contra el cristal. ¿Valeria? Sonreí. Finalmente, aprendiste mi nombre. Ella comenzó a sollozar. Estaba celosa, fui estúpida. Mauricio me prometió. No me importa. Las palabras la detuvieron. No vine aquí para entenderte. Vine a cerrar la puerta. Por favor, dime qué eres. Me puse de pie. La hija a la que diste a luz. La mujer a la que ayudaste a matar. La testigo a la que no pudiste silenciar. Su grito me siguió por el pasillo. Sonaba más pequeño de lo que recordaba. Mi última parada fue la tumba de Valeria Santoro. El abuelo Aurelio y la abuela Estela esperaban cerca del auto. Jimena estaba junto a ellos, sosteniendo un pequeño paraguas a pesar de que el cielo estaba despejado.
Viejos hábitos. Siempre se preparaba para la lluvia. La lápida había sido cambiada hace años. Valeria Santoro, hija amada, esposa traicionada y finalmente reivindicada. Me arrodillé y coloqué el relicario de plata en la base de la piedra. Adentro. La foto de Valeria todavía sonreía. Durante mucho tiempo. No dije nada. Qué extraño llorarte a ti misma. Qué más extraño aún estar lo suficientemente viva para hacerlo. Finalmente, toqué las letras frías. Volví como su hija porque el infierno estaba demasiado lejos. Así que traje el juicio a casa. El viento se movió a través de la hierba. No apareció ninguna parca. Ningún espejo del juicio del alma. Ningún libro de registro preguntándome a dónde quería ir después. Bien. No había terminado de vivir. Me puse de pie y me volví hacia las personas que me habían elegido sin necesitar que mi sangre fuera conveniente. La abuela Estela abrió los brazos. El abuelo Aurelio puso una mano en mi hombro. Jimena se secó los ojos y fingió que era la luz. Detrás de mí descansaba Valeria Santoro. En me vivía Elena Castañeda. Ambas libres. Me llamaron el dulce fruto de su amor. Estaban equivocados. Yo era la semilla de su condena. Crecí en el vientre de Macarena. Dormí en los brazos de Mauricio. Sonreí en sus retratos familiares y cuando florecí, arrastré a ambos asesinos a la luz.